Buenos días, soy Andrés González y vengo a exponer mi investigación sobre las aplicaciones de la teoría del Big Five en el área de la prevención, la salud y la comunicación. En primer lugar, quisiera agradecer al CICIS la oportunidad de esta participación. Bien, la teoría del Big Five se enmarca dentro de las teorías de la personalidad, un área que la psicología ha trabajado ampliamente desde sus inicios para poder conocer, predecir y prever a las personas. Ha habido múltiples corrientes teóricas, pero será la teoría del Big Five la que actualmente logra más reconocimiento, colaboración entre los distintos profesionales y teóricos de la psicología y la que genera, digamos, más rigor y validez. La teoría la iniciarían Alport y Olberg en una investigación de 1936 bajo la idea de que las personas con el lenguaje normal nos tendemos a explicar a nosotros mismos y a los demás, y también vemos cómo nos diferenciamos. Esta idea impulsaría algunas investigaciones. Ellos consiguieron hacer un inventario enorme y que era poco aplicable de cómo las personas se definían, pero Cattell, en la investigación de 1943 y 1945, consiguió reducir drásticamente este inventario y lo hizo muy operativizable. A partir de aquí, muchos psicólogos empezaron a utilizar la teoría factorial de los rasgos de la personalidad, empezaron a investigar y para intentar identificar aquellos rasgos predominantes que había que medir para establecer la estructura de la personalidad. Las investigaciones un poco culminan y ya se establece el punto de partida del Big Five con la investigación de Marra y Costa en los años 90, donde trabajando primero con su inventario y después con otros inventarios, definieron los 5 rasgos que actualmente trabajan en la teoría del Big Five, de los rasgos o de la prevalencia, que son la extraversión, el neuroticismo, la cordialidad, la responsabilidad y la apertura mental. La teoría tiene entre sus beneficios que cada rasgo comporta comportamientos y actitudes que se excluyen entre sí. La extraversión genera unos comportamientos que nada tienen con los que generan el neuroticismo ni el resto de rasgos. No solo es el modelo más reconocido, sino que es el que más colaboración ha generado dentro del área de la psicología. Actualmente es en el que predominan, como reconocen John et al., más publicaciones e investigaciones. Es una teoría muy exhaustiva a la hora de comprender los diferentes patrones y modelos de personalidad. Es una teoría que se ha mostrado transcultural. Hay investigaciones en un gran número de sociedades asiáticas, europeas, occidentales. Y finalmente define una estructura, cuando se mide en la persona, que es una personalidad que es estable en el tiempo. Vale. En este contexto se comprende, como reconoce Abbott, que la teoría de la personalidad permite describir, interpretar y predecir el comportamiento humano. Por eso se ha aplicado a grandes áreas de la psicología y de la salud, que podemos un poco identificar 3 grandes áreas. Uno que podría ser de trastornos psicológicos, muchas veces encuadrados en el área de la psicología clínica, que excede un poco esta investigación, pero también cómo se afrontan situaciones extremas. También en el área de las adicciones he encontrado un gran número de investigaciones y de aplicaciones, y finalmente en la identificación de patrones de conductas que podemos definir antisociales. La aplicación de la teoría, tal y como reconocen muchos autores, primero es por la facilidad, son cuestionarios que se manejan con el lenguaje popular, con lo cual son muy accesibles, pero además tiene una concepción científica, se mide algo, es empírica, no se maneja desde la pura especulación o descripción, tiene una metodología, que es el análisis factorial, tiene un modelo estructural, que se miden 5 rasgos estables siempre, y ha generado una tradición investigadora desde la hipótesis léxica muy amplia. Vale. Son muchísimos los estudios, pero vamos a destacar 4 que un poco nos permiten acercarnos a la teoría. Pitch et al. Analizaron cómo la población afrontaba el COVID, identificando que las personas con alta cordialidad y alta responsabilidad son los que generaban, digamos, unas actitudes, unas conductas más positivas y lo afrontaban más positivamente.
La extroversión actuaba en aquellas personas que la afrontaban peor, que se saltaban las normas, que rompían los patrones y que tenían conductas menos adaptativas. Y la apertura mental alta y la responsabilidad permitían afrontar más positivamente el estrés generado por el COVID. Pedrero Pérez abordó una investigación sobre las adicciones a sustancias varias y cómo se relacionaba con el Big Five, e identificó que los adictos muestran niveles bajos de neurosis, de responsabilidad y de apertura mental. Además, analizó otras investigaciones y vio que su investigación era bastante coherente con resultados de estudios tanto realizados en España como en otras sociedades. Tani et al. Realizaron una investigación muy interesante sobre el bullying infantil, de cómo los rasgos de personalidad permitían identificar los distintos roles que actuaban en esta situación, y vieron que los pro-bullying mostraban unas puntuaciones bajas en cordialidad, es decir, poco afecto y poco reconocimiento de los demás, altos en neuroticismo, personas inestables emocionalmente, y bastante extrovertidas, altas en extroversión. Los defensores de las personas atacadas, de las víctimas, sí mostraban un nivel bastante alto de cordialidad y bajo el neuroticismo, es decir, eran personas estables emocionalmente. Y aquellas personas que no adoptaban ningún rol solían ser personas con unos niveles bajos de extroversión, es decir, personas que evitan situaciones muy estimulantes, y también personas con niveles bajos de cordialidad, tampoco tienen especial apego a los demás. Finalmente, las víctimas eran personas poco responsables, poco cordiales, pero que sí eran bastante neuróticas. En la misma línea, se han realizado muchas investigaciones para atajar el problema de las conducciones arriesgadas, que generan un gran problema social y es un gran problema para la salud. Y luego analizaron un gran número de investigaciones, quedándose con 34 que eran bastante coherentes en los cuestionarios y en las metodologías, y identifican desde todos los análisis que la conducción arriesgada y agresiva se vincula, es decir, aquella más peligrosa, se vincula con niveles bajos de cordialidad, es decir, personas que tienen poco respeto y poco aprecio a los demás, y niveles bajos de responsabilidad, son personas que ya de por sí tienden a no cumplir las normas. Por el contrario, estas dos variables en niveles altos implicaban conducciones positivas. Además, se han realizado muy pocas investigaciones en el área de comunicación, pero sí ha habido algunas bastante interesantes, como Hitch et al., que lo que hicieron fue generar como una especie de anuncios coherentes con cada uno de los factores de la personalidad y analizar en qué grado la gente desarrollaba afinidad. Identificaron dos cosas. Uno, que sí tenían resultados significativos en su análisis factorial, de que los mensajes lanzados a cada factor la gente mostraba mayor afinidad, y por el contrario, las afinidades nunca eran significativas con los mensajes que no estaban preparados para ellos. Es decir, sí te puedes comunicar con las personas desde sus rasgos de personalidad predominantes. Todo esto que nos muestra que el Big Five sí puede ser una herramienta eficaz en el área de la prevención, dado que nos da una herramienta muy sencilla, muy accesible para identificar patrones de personalidad que pueden ser conflictivos, tal y como han defendido muchísimos estudios, y que además podemos atajar o afrontar buenas campañas tanto de educación como de comunicación afines a los problemas. Por ejemplo, volviendo al caso de la conducción, si vemos que la cordialidad baja y la responsabilidad baja correlacionan con conductas arriesgadas, y sin embargo las mayorías de las campañas de comunicación apelan a que se tenga aprecio a los demás o que se cumplan las normas por responsabilidad. Es decir, justamente se apela a aquellos mensajes que estas personas nunca van a ser receptivos. Es decir, que el Big Five de pulir algunos conflictos, hay una gran variedad de test y de pruebas que no siempre miden exactamente lo mismo. Y además muchos estudios se hacen con muestras muy pequeñas. Entonces, en este sentido, de cara a su aplicación, sí se tendrán que tener en cuenta los test que se aplican y buscar muestras que logren realmente ser representativas de la población que se estudia.
Bueno, nada más que decir, espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias y buen día.